Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Los intelectuales mexicanos a lo largo de los siglos se han caracterizado por decirnos nuestras verdades y por esos intelectuales, esas verdades han transformado sociedades enteras. Los intelectuales son aclamados, respetados y venerados por la literatura universal, la filosofía e incluso la ciencia. ¿Cómo olvidar a ese gran intelectual, a ese clásico que nos reveló su visión, lo que él entendía sobre la corrupción, la manera en que este intelectual clásico mexicano concebía a la corrupción en México? Y creo que no es el propósito de esta conversación, pero con mucho gusto lo hacemos, León. Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público. Y se alimenta de ambos lados. Y ha sido así. Tú has señalado a un responsable, a un partido político, que es justamente el que yo represento. Yo creo que tiene que va más allá de eso. Yo creo que es un tema que está en el orden social y que para que realmente logremos cambiar esta condición cultural, debe haber un espacio de participación de todos. Música para nuestros oídos, ¿no? La cultura de la corrupción. Cuando le preguntaba a León Krause, ya lo extrañabas, ¿a poco no lo extrañabas, Enrique Peña Nieto? ¿Qué onda con la corrupción? Y lo comparaba con otros países. Él respondía, Enrique Peña Nieto, la corrupción es cultural. Y es bien difícil sacarla de México porque pues ya está muy enquistada, decía. Muy enquistada. Nada más le faltó decir, pues yo he luchado contra la corrupción. Quería desprenderla de la cultura de los mexicanos, pero los mexicanos son requete corruptos. Es bien difícil, decía ese intelectual, sacar la corrupción de esa cultura de los marranos, cochinos, mugrosos, corruptos mexicanos, ¿no? Y dado, bien cochinotes, decía, y dado que es cultural, pues muchos políticos mexicanos se han dado a la tarea, pues, de hacerle honor a esa máxima, ¿no? Y como son bien cultos, pues han sido bien corruptos, ¿no? Lo que decía este prócer se convirtió en una instrucción para ellos. Y si la corrupción es cultural, ¿cómo no verla permeada en nuestras culturas actuales? E incluso en las prehispánicas. ¿Ustedes sabían que había corrupción en las prehispánicas? En las culturas, te lo juro, fíjense. A pesar de que digan de que la corrupción nos la heredó la cultura española, acostumbrada a hacer trampa, eso es lo que algunos decían, ¿no? Algunas lecturas que hacen algunos intelectuales. ¿Mandaron puro criminal? Que mandaron puro criminal, diría Trump, el Trump de aquellos siglos, ¿no? Diría, no, nos mandaron puro criminal, ¿no? Puro criminal. Y ya luego unes esa parte histórica a Peña Nieto y pues todo te hace sentido, ¿no? Todo te hace sentido. Una sociedad acostumbrada a hacer trampa, a corromper, porque parece que no fue la cultura española la que trajo la corrupción. Que ya estaba la corrupción acendrada, sación, minamiento en las culturas prehispánicas. Les presento a Luis Javier Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, durante su participación en el Cinturón Maya 2 en San Lázaro. Ahí está la prueba de que la cultura en México no la inventó Peña Nieto. No le echen la culpa a la conquista. Viene desde hace mucho. El diputado Luis Alegre. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Le doy la más cordial bienvenida a lo que muchos dicen ser mi gemelo, al licenciado Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Box. Yo no sé, él es más galán que yo.
Bueno, como dicen... Como dicen los dermatólogos, al grano, galán. Con este cinturón maya número 2 suman ya 6, donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. Ah, caray. Ah, caray, galán. ¿Eh? Con razón. Ah, caray. ¿No? ¿Cómo está eso, chavo? ¿Cómo está eso, Cristian? Además me encanta porque el que dice que es su gemelo, ¿viste? Que dice que es su gemelo, hace una cara de, después de dice la cultura huachicol, como que se tensa. ¿Lo dijo? ¿No lo dijo? No, sí lo dijo. Y luego ve como la audiencia, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Ah, nadie se dio cuenta. Y sonríe, nadie se dio cuenta. Así actuó el que estaba al lado. Chéquenlo. Con este cinturón maya número 2 suman ya 6, donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. Además del alto reconocimiento a nuestros artesanos que con su trabajo hacen verdaderas obras maestras. Es innovador porque en un pequeño espacio como lo es en un cinturón, Hay que verlo otra vez, porque, oye, es el momento en el que, o sea, véanlo, está así de... Con este cinturón maya número 2 suman ya 6, donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. Además del alto reconocimiento a nuestros artesanos que con su trabajo hacen verdaderas obras maestras. Es innovador porque en un pequeño espacio como lo es en un cinturón, Fantástico. Oigan, lo peor, se aguantó como un héroe, ¿eh? Estoico. La cosa es que nadie lo corrige, ni por amistad, que dice que son hermanos y galanes de nacimiento. Oye, pues de menos dices, oye, ¿no? O sea, nadie lo corrige. Por lo menos hay un pellizco ahí en la pompi, ¿no? Así, ¿qué pasó? Es huichol, no huachicol, ¿no? No, y que luego el diputado diga, no, sí, huachicol. No, sí, huachicol. No, nadie lo corrige, nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque en la cultura mexicana un diputado nunca se equivoca. Perdón. Un diputado nunca se equivoca. Jamás se equivoca un diputado. Aunque el micrófono se quede abierto, como le pasó ayer a Porfirio Muñoz Casi Díaz. ¿Ya le dicen así? Porfirio Muñoz Casi Díaz, porque se quedó con las ganas de ser Porfirio Muñoz Díaz Ledo. Es que ayer así le pasó a Porfirio Muñoz Ledo, que ya ven que no lo dejaron reelegirse, ¿no? Ambiciosos vulgares. Y mientras discutían ayer en el Congreso de la Unión quién se quedaba en el PAN, porque ya finalmente Morena dijo, órale pues, le dijo al PAN, ándale, atáscate, como habíamos quedado. Y el PAN decía, no, pues quiero que sea Laura Rojas, ¿no? Porque como tenía un año, va a tener un año el PAN de presidencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo, pues lo voy a dividir 6 meses con 2 diputados. Y quería empezar con un diputado y luego con otra diputada. Pero como estrategia, pusieron en primer lugar a la diputada Laura Rojas. Pero pues a la diputada Laura Rojas, pues ya la habían grabado ahí como diciéndole a Porfirio perfidio, ¿no? Al presidente López Obrador, pues lo había llevado y lo había traído. Entonces, 3 veces la pusieron como candidata a la presidencia de la mesa directiva y 3 veces ayer Morena la bajó. Bueno, en eso estaban en la discusión, en lo que sea, estaban en una votación, en una de esas votaciones el día de ayer, y Porfirio Muñoz Casi Díaz, que deja el micrófono abierto. Sí, pues de esas veces. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Muy bien hasta ahí, ¿no? Muy bien el diputado, muy institucional. Ahora,
Diputado, por favor, apague el micrófono, ¿no? El micrófono, diputado, digo, ya dijo lo que tenía que decir. Apague el... Hay un botoncito. Siguen a su madre. Qué manera de legislar. Avísenme. ¿Ya estamos al aire? Avísenme, ¿no? Oigan, pero a ver, tal como pasó con el diputado Alegre, siempre hay una segunda persona que está viendo, ¿no? Y que te dé, o sea, en el caso del primer video con el diputado Alegre, así de... ¿No? Es el video. En este caso, hay otra segunda persona en esa escena. La diputada, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, que después de que dice lo que dice Porfirio Muñoz Ledo y que deja abierto el micrófono, Porfirio Muñoz Ledo dice, ¿no? Lo que dice, quién sabe qué. Y Dolores, y la diputada Dolores Padierna así de... Y luego ya así como, ya después de que la... Chéquense, por favor, Carlita, ese último video en el momento. Chéquense, por favor. Siempre hay una segunda persona que es que yo no sé si en el fondo los odia como para dejarlos que la sigan regando, porque nunca los salva a tiempo. Pero chéquense. Siguen a su madre. Qué manera de legislar. Mira, dime a mí, Cristian, dime a mí. ¿Vemos otra vez la del diputado Alegre? Sí, otra vez la del diputado Alegre, por favor, Carlita. ¿Estás lista? Tú me dices. Bueno, porque pues bueno, la segunda persona es la que medio intenta ahí salvar o no salvarla, ¿no? Pero si podemos ver otra vez ese papel que juega... Bueno, a nosotros nos ha pasado, Cristian. A nosotros nos ha pasado. No, pues si uno aquí no se burla de ellos como creyendo que uno no comete eso. No, si uno... Si dicen, qué manera de legislar, igual a mí, ¿no? Qué manera de conducir, a muchos nos pasa, ¿no? Bueno, veamos otra vez al diputado Alegre. ¿Se puede, Carlita? Sí. ¿Lo tienes? Venga, por favor. Con este cinturón maya número 2 suman ya 6, donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. Culturas como la huachicol, firmes, ¿no? Bueno, saludos al diputado Alegre, a todos nos pasa. Y saludos al diputado Muñoz Ledo, casi Díaz, a todos nos pasa. A todos nos pasa, diputado. Ya nos hizo el día. Ya nos hicieron el día, diputados. Ya les quitaron el sueldo. Ay, sí, ya les quitaron el sueldo. Ya le dieron un besito al sueldo. Bueno, Padierna, que fue la que apagó el micrófono cuando pues ya había dicho lo que dijo, ¿no? Parece conductor de DPC, Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, habemos quienes decimos semejantes barbaridades, en mi caso estupideces, con el micrófono abierto a propósito, ¿eh? Hay gente que las dice a propósito. Que dice, oye, ¿qué cosa está diciendo este hombre? Apáguenle el micrófono. ¿Que no se está dando cuenta que el micrófono está abierto? Sí se da cuenta, lo está haciendo a propósito. Es el caso de Felipe Calderón. El expresidente bélico de México. El que empezó una guerra fallida. Aguas. Aquí tenemos buena memoria, ¿eh? En este programa tratamos de tener buena memoria. Y si bien todos cometemos errores, pues tampoco que nos vengan aquí a ningunear, ¿no? Y que agarren el micrófono y que ahora digan cosas como si se les hubiera olvidado que fueron presidentes y cómo dejaron al país bañado en sangre y vuelto fosas clandestinas, vuelto carreteras peligrosísimas, un asunto de corrupción profundo, en fin. Felipe Calderón, con el micrófono abierto y con toda la intención de decir lo que dijo, o sea, aquí no hay justificación, Manolo, que me digas, oye, no, pues agarra la onda, Felipe Calderón a lo mejor no se dio cuenta que el micrófono estaba... No, él, el expresidente bélico de México, que empezó una guerra fallida sin sentido, una guerra que hemos perdido contra el crimen organizado en muchos sentidos y en muchas partes de la República Mexicana.
estaba en una asamblea de su futuro negocio político, México Libre. Es su futuro negocio. Digo, a ver, aquí la democracia y vamos, no. Los partidos políticos son un negociazo. Y pues él está emprendiendo, ¿no? Como todo mexicano, ahí tiene ímpetu, dice, de emprendimiento. Pues, estoy chavo, ha de decir, ¿no? Estoy chavo, tenemos energía y pues vamos a fundar un negocito ahí que se llama México Libre, diciendo que las cosas están feas en el estado de Michoacán, donde él empezó la guerra. Ahí empezó la guerra con el operativo Limpieza Michoacán. En el estado donde él, a través de su Procuraduría General de la República, que no se le olvide, metió a alcaldes a la cárcel acusados de delitos que luego no pudieron comprobárseles. O ya se le olvidó a Felipe Calderón el michoacanazo. En los tiempos en los que moría gente inocente en fuegos cruzados. ¿Cuántas familias no murieron baleadas? ¿Cuántos abusos no hubo por parte de instituciones federales contra la gente, contra el pueblo? ¿No? O como ellos lo llamaban, daños colaterales. ¿Se acuerdan? Que decían, no, pues es que son daños colaterales de la guerra. ¿No se acuerdan? En la época en la que si no estás conmigo, estás contra mí. En la época en la que se gastaba casi nada en ciencia. ¿Cuánto se invertía en ciencia de recursos federales? En difusión de la ciencia. Comenzaron la guerra contra las drogas, eliminando la evidencia científica para que uno tuviera mejores elementos para prevenir las adicciones. Dejaron de invertir en educación, en prevención de adicciones, en salud, en combate a la corrupción y gastaban miles de millones de pesos en armas, en balas, en inseguridad, porque uno no puede decir que hubo seguridad, y en violencia. Todo eso ya lo olvidó el que va a aparecer en sus pantallas con el micrófono en la mano. Vaya que si Zamora sabe decir si están bien o están mal las cosas. ¿Cómo están las cosas en seguridad, Zamora? Por supuesto que están mal. Y no es un tema de dejar que los criminales hagan lo que quieran con el resto de la gente. No, señores, podemos tener diferencias de opiniones, pero nosotros sabemos que no, los criminales no son pueblo bueno, son gente mala. Y el Estado, el gobierno, tiene que proteger a la gente buena de esos criminales. ¿Con qué cara? Claro, gente mala, enemigos a exterminar según su perspectiva. ¿Cómo olvidar si así fue su guerra durante 6 años? Contra la que él decía que era la gente mala. Tengan cuidado, aguas. Porque hubo varios episodios, digo, nada más por recordar uno, en su gobierno cuando decía que esa gente es mala, ¿no? Cuando usted decía que esa gente es mala, ¿cómo olvidar a los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar? ¿Se acuerdan? Que usted decía que eran gente mala, que pues, los mataron porque han de haber estado en malos pasos y que luego tuvo que recular porque eran jóvenes ejemplo en sus escuelas y fueron asesinados por error. O ya se le olvidaron ellos y todos los cientos y miles que en su sexenio fueron encarcelados por delitos que no cometieron. Inocentes, encarcelados, nomás para inflar las cifras de detenidos, para mentirnos con que íbamos ganando la guerra contra el narco. ¡Ah! ¿Cómo olvidar esa mañana en el que iba a dirigir su Policía Federal, Genaro García Luna, armó un montaje televisionado, ¿se acuerdan? Televisado, yo aquí televisionado, les digo, cual decimos en el micrófono. Televisado, ¿se acuerdan? Pero con toda la intención, en mi caso, ¿no? ¿Se acuerdan de ese montaje televisado para detener a secuestradores y liberar a secuestrados en el rancho Las Chinitas? Transmitido en vivo por televisión para que luego todo resultara un montaje sostenido durante años por el gobierno que él encabezó hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a Florence Cassé, de la que nunca sabremos si fue culpable o inocente de aquellos delitos, porque su detención y su proceso judicial fueron todo menos respetuosos del debido proceso. Y luego el director, el cineasta que de ese montaje, ¿en qué terminó? Dirigiendo la guerra contra el narco de Calderón. Vaya que si Zamora y todo México sabemos si usted dejó bien
o muy mal las cosas. En fin, los periódicos. Excelsior. Libre 53 de los 142 detenidos por caso Iguala. Investigarán a Jesús Murillo Caram. Los jueces que llevan los procesos por la desaparición de los 43 normalistas privilegian a victimarios sobre víctimas, acusó Encinas. Reforma. Cuesta tramititis millones en ductos. Atribuyen freno de obras a tortuguismo de dependencias. Investiga gobierno si pagos fueron justificados o excesivos. El Heraldo de México. Viable 3 de 3 contra agresores. La Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detalla que trabaja en propuestas legislativas para avanzar en la protección a mujeres. Asegura que evita maquillar cifra de delitos. El Financiero. Se consolida México como el principal socio de Estados Unidos. China, su comercio bilateral con la Unión Americana retrocedió 13.5%. Nuevo arancel. Impone Estados Unidos cuota del 30.58% al acero estructural de México. USA Today, Estados Unidos. Bahamas en ruinas mientras Carolina se prepara. El huracán Dorian. Marsh Harbor en Abaco fue una de las áreas en declive por el huracán Dorian. El País, España. El Parlamento impone a Johnson un Brexit pactado. La Cámara de los Comunes frustra también el intento del primer ministro británico de adelantar las elecciones. Y esto es de lo que casi todos están hablando esta mañana. Este es un precedente muy grave. Samuel Ventura Ramos, pero no va a poder explicar este acto de injusticia. El próximo 26 de septiembre se cumplen 5 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Y la noticia hoy es que la verdad histórica, esa que sostenía Jesús Murillo Caram cuando era Procurador General de la República, se está desmoronando. Ya nos alcanzó. Tras la liberación de Gildardo López Astudillo, luego de que un juez desestimó las pruebas en su contra por haber sido obtenidas a base de castigos o amedrentación, lo que usted y yo llamamos tortura, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, adelantó que por la misma situación podrían ser liberados otros 50 involucrados en ese crimen. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada, y lamentablemente no es el único caso. En el caso específico de esta liberación es un juez, Samuel Ventura Ramos, juez primero del Distrito en Procesos Penales Federales en Tamaulipas, que tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia. Alejandro Encinas señaló que se interpondrán denuncias penales para quienes participaron en las averiguaciones previas y de entrada se va a investigar al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, y al juez, que llamó de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores. Iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito. Pero hay más elementos para que usted los tenga, se pueda armar una opinión y sepa más, tenga la visión completa, lo más completa que le podemos ofrecer esta mañana sobre este asunto del que todo mundo estamos hablando. A 5 años de lo que pasó en Iguala, de lo que le pasó a estos jóvenes de Ayotzinapa, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos siguen exigiendo justicia. Se sienten indignados. Exigen a la Fiscalía General de la República que dé resultados.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, dijo a De Pisa y Corre que es frustrante e indignante saber que a 5 años de esta tragedia, en lugar de tener justicia, se están dejando en libertad a los presuntos involucrados por errores cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como ya sucedió con Gildardo López Astudillo, el Gil, y como podría suceder con otros 50 involucrados. En rechazo a las decisiones que tomó la Procuraduría General de la República en su momento, al inventar la verdad histórica, todo el proceso que hicieron y que nos condenaron a vivir tanto tiempo en esta situación del tormento y del dolor. En entrevista vía telefónica, el vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa adelantó que el día 21 de septiembre llegarán a la Ciudad de México para realizar diversas acciones a 5 años de la tragedia. No se descarta una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien le exigirán que presente resultados para no caer en la simulación del sexenio pasado. Hoy están las consecuencias del mal trabajo de Murillo Karam y de todos los involucrados en ese momento, ¿no? Y pues exigimos a la Fiscalía General de la República que tenga que hacer las cosas como deben de ser, porque si no, entonces quedamos en el desamparo las víctimas y esto pues se puede volver a repetir. En charla telefónica, Pablo Ferri, periodista de El País, quien publicó la primicia de la liberación de El Gil, comentó que la Fiscalía General de la República debe deslindar responsabilidades con respecto a los malos manejos de la otrora PGR en el sexenio pasado. Pablo Ferri agregó que cuando realizó la investigación sobre la liberación del Gil, se buscó la postura del fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, sin que exista una respuesta al momento. La actual fiscalía tiene que deslindar responsabilidades en cuanto a lo que hicieron mal los funcionarios de la Procuraduría durante las primeras etapas de la investigación y la configuración de la famosa verdad histórica de Murillo Karam. Sí. Y por otro lado, creo que debe explicar por qué no se han podido aportar más pruebas para que Gildardo López Astudillo y el resto de 50 y pico personas que en su día por el caso y ahora liberados no pudieron trabajarse mejor, ¿no? De 2014 a la fecha se han liberado 53 de los 142 detenidos. La liberación del Gil es la primera absolución por insuficiencia probatoria, con lo que se podrían dictar nuevas absoluciones y en consecuencia liberar a otros 50 involucrados en el caso Ayotzinapa. De acuerdo a especialistas, la insuficiencia probatoria o falta de pruebas en el caso Ayotzinapa se debe básicamente a la mala integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basada en irregularidades y en graves violaciones de los derechos humanos, principalmente por el uso de la tortura para obtener declaraciones. Es importante decir que cuando se habla de declaraciones arrancadas, obtenidas a través de tortura, tenemos que remitirnos al informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, el cual a través de 2.177 páginas detalla, entre otros asuntos, quiénes fueron o no torturados. Y como ejemplo está el caso de los hermanos Bernabé Sotelo Salinas, el Peluco, y Cruz Sotelo Salinas, el Oaxaco, quienes declararon en presencia de su abogado defensor y el grupo interdisciplinario de expertos. Y en sus declaraciones, sin ser torturados, aseguraron lo siguiente: que trabajaban para el Gil, que recibieron de la Policía Municipal a los alumnos desaparecidos, que los normalistas fueron incinerados en el vertedero de Cocula y que los normalistas fueron llevados al tiradero, a este vertedero de basura en Cocula, en una camioneta propiedad del Gil. Estos son datos para reflexionar. Además, por supuesto, las conversaciones que la DEA dio a conocer a través de Blackberries, en los que el propio Gil confirma el destino de los normalistas, en el que además, en este reporte de la DEA que se dio a conocer en la prensa de los Estados Unidos de América, se detalla el vínculo de muchos de estos que han sido liberados con las autoridades. Ahora, hay que decir, no todos los liberados son lo mismo. Entre ellos hay uno que particularmente confundieron con La Rana, un profesor de educación física allá en Iguala, que había sido
encarcelado durante años y que luego fue puesto en libertad al comprobar que pues, era un homónimo, que se llamaba igual, pero él no había estado involucrado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En resumen, un desastre que continúa. Hay más noticias. En los juzgados del penal Nesa Bordo en el Estado de México, un juez dictaminó una sentencia de 88 años de prisión para la madre y el padrastro asesinos de la pequeña Lupita. ¿Se acuerdan? Calcetitas Rojas. Los culpables responden a los nombres de Yadira N. y Pablo N. y fueron ellos a quienes se les adjudicó el asesinato de la niña de entre 3 y 5 años de edad. Recordemos que el cuerpo de ella fue encontrado sin vida el 18 de marzo de hace 2 años, del 2017, en el bordo de Xochiaca. Habló sobre el caso Frida Guerrero. La sentencia ya se otorgó, 88 años para cada uno de ellos. ¿Qué les puedo decir? Las emociones son muchas. Algo importante es que el juez determinó y ordenó que para honorar el nombre de esta pequeña, de Lupe, sea registrada como tributo. Y bueno, ella ya va a tener su nombre legal. Y regresando a la grilla política, continúa en suspenso la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados luego de que por tercera vez Morena rechazara la propuesta panista de integración de la misma. En la lista propuesta por el Partido Acción Nacional estaba como presidenta Laura Rojas, a quienes algunos consideran cercana a Marco Cortés, presidente nacional del Blanquiazul. Si se alcanza un acuerdo este mismo jueves, tomaría protesta la nueva mesa directiva, pero pues en eso está. Miren, no voy a calificar a las personas, simplemente voy a decir que vamos a actuar de manera institucional y necesitamos un perfil que nos dé garantías de una actuación institucional y no que sea una cuota del presidente de Acción Nacional. Aquí no va a meter la mano. ¡Qué óvole! A las 11 de la mañana el día de hoy comienza la sesión en el Templo de la Grilla en San Lázaro. Hay más noticias. 3 policías militares de Palacio Nacional fueron lesionados con palos por integrantes del Frente Nacional de Liberación Social. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, explicó que los lesionados fueron trasladados al hospital militar. Ayer en Puebla, al menos 50 habitantes de la localidad de Cañada, Morelos, golpearon, desarmaron y retuvieron a 14 policías estatales para usarlos como moneda de cambio por 3 pobladores que fueron detenidos la madrugada del miércoles cuando viajaban en un automóvil con reporte de robo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, militares y policías se quedaron sin gasolina para abastecer las patrullas. Esto debido a que los despachadores presuntamente fueron amenazados por integrantes del Cártel Noroeste. Sobre la negativa de vender gasolina a las fuerzas de seguridad, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los empleados de las gasolineras que denuncien a quienes los están amenazando. Y vamos a tratar de que las gasolineras y los gasolineros, los consorcios de gasolinas, denuncien en su caso y saber quién los está amenazando para actuar en consecuencia. En Veracruz, Verónica Hernández fue nombrada como encargada de despacho de la Fiscalía del Estado tras la separación temporal de Jorge Winkler. En un breve mensaje aseguró que se iniciará una nueva etapa en procuración de justicia en la entidad. Así reaccionó a su llegada. La encargada en este momento soy yo. Sí, lo entiendo. Entonces, todos están a mi disposición y a mis órdenes. Entonces, yo le estoy dando la instrucción, le pido se identifique usted. La Secretaría de Salud se deslindó de la campaña #QueVivanMás, la cual fue cuestionada por redes sociales al considerar que es machista. A través de sus plataformas sociales, la Secretaría de Salud aseguró que esta campaña no se realizó ni fue autorizada por las autoridades competentes. El número oficial de muertos en Bahamas por el paso del huracán Dorian aumentó de 7 a 20. La ONU estimó que más de 70,000 de los cerca de 400,000 habitantes del archipiélago necesitan ayuda inmediata. Una verdadera desgracia lo que está ocurriendo allá en Bahamas. Hacemos una pausa, regresamos con más de Pisa y Corre, no se vaya.
antes de ir a ¿Qué pasa si? Una de nuestras secciones favoritas en este programa, una cosita que surgió esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se podría poner a votación ciudadana, es decir, pues, digo, no sé cómo sería votación ciudadana, y en qué momento, si para el 2021, como parte de las elecciones, y ahí podríamos hacer una consulta, pero creo que eso legalmente no sé si se pueda, o si en una asamblea, Cristian, a mano alzada, lo que diga tu dedito, Cristian, va, bueno, en el caso de Cristian, tu dedito, lo que diga la uña de Cristian. La uña, bueno, uñón, ese sí es un uñón, ¿no? Porque Cristian, para quienes no lo sepan y no vieron el programa en el que revelamos que Cristian es mariachi, sí, mariachi. ¡Sí, señor! ¡Eso! Sí, señor. Por cierto, ¿cómo a propósito de los mariachis, dicen los mariachis sí, señor, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo se ríe un mariachi, Cristian? O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? Señora, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Es la cultura huachicol. Es la cultura huachicol, ¿no? Pero bueno, el caso, ahora sí que al grano, podría haber una votación para prohibir las corridas de toros. ¿Qué opina usted de la prohibición de las corridas de toros? Los espero en @NachoLozano, es mi cuenta de Twitter, ojalá me pueda dar follow en este instante, y en mi página de Facebook, Nacho Lozano. ¿Prohibimos las corridas de toros? Más de España. México cuenta con más plazas de toros y toreros de alto nivel que cualquier otro país del mundo. Las corridas de toros llegaron a México hace más de 500 años, de la mano de los conquistadores. En años recientes, en nuestro país, se ha dicho que este tipo de festejo es innecesario y poco civilizado. Sin embargo, hay opiniones encontradas respecto al tema de las corridas de toros en México. Algunas personas alegan que es tradicional y otras están a favor de su abolición. El toreo en México es legal, aunque estuvo prohibido en 2 ocasiones hace años. Los matadores jóvenes viajan a México desde Europa para tener la oportunidad de torear en público. Muchas personas que viven en zonas rurales se ganan la vida por medio de la industria taurina, por lo que están muy interesados en que esta tradición mantenga su popularidad. En Ciudad de México está la plaza de toros más grande en todo el mundo, a pesar de que rara vez se llena hasta su capacidad. Ante lo polémico del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para prohibir las corridas de toros se podría realizar una consulta ciudadana. Pues tendría que hacerse una especie de consulta para tener la opinión de todos. Hablamos con Antonio Frangiuti, quien es director de Animal Heroes, quien además creó la primera bancada animalista para combinar el esfuerzo de organizaciones, legisladores y gobernadores y trabajar por el bien de los animales. Dijo que el número de toros muertos por estas prácticas no son certeros. Lo que se sabe es que mueren más de 6,000 toros, pero esto es en corridas de toros. Hace falta todavía todos los que mueren en tientas, en novilladas, que no están siquiera cuantificados. Entonces no existe un número de cuántos animales mueren, se sabe que son miles y si mueren 6,000 toros en corridas oficiales, mueren más de 10,000 animales en todo el proceso. La discusión se encuentra en el aire. ¿Qué opina usted? Ojalá y podamos saber su opinión en nuestras redes sociales de Pisa y Corre también, en Twitter y en Facebook. Bueno, llegó el momento de ver ¿Qué pasa si? La sección en la que utilizamos 2 imágenes de personajes que todos conocemos, que han aparecido recientemente en las noticias, las mezclamos a estos personajes y vemos qué figura de la vida política o pública del país resulta de dicha combinación. Esta mañana me acompaña en la conducción de este informativo, Manolo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, gracias. Qué bonita camisa. Gracias, de Beetlejuice. De Beetlejuice. De Beetlejuice. Oye, ¿De beisbolista, dice Cristian? Podría ser.
Este ya es un clásico de pisa y corre. Ríete porque es mariachi. Entonces, de beisbolista. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué onda? Pues tenemos unas combinaciones. Me las han pedido mis fans. Ajá. Las Manolovers. Manolovers. Insoportable. Justin Bieber tiene sus Believers, yo tengo mis Manolovers. Pues aguas, porque puede ser tu última aparición. No, espérate, Nacho. Aguas, Tranquilo, bájale, estamos papacito. chupando tranquilos. No caigas mal, no caigas mal. Nada, bueno, nada. ahora, estás usando mucha tecnología recientemente, ¿no? Fíjate que nuestros ingenieros se rifaron. Ajá. Y tenemos el ¿qué pasa? Sí, pero ya... Bienvenidos al futuro. Esto es ¿qué pasa? Sí, venga. Ya en la touchscreen. Ven nada más en la touchscreen. A ver, ¿qué pasa si qué personajes hay ahí, mi querido ¿Qué pasa Manolo? si mezclamos al actor Benedict Cumberbatch? ¿Quién? Benedict Cumberbatch. ¿Quién? Ese mero. El Doctor Strange para los cuates. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa si lo mezclamos con el hermanito menor de Malcolm? Dewey. Tenemos a Ricardo Anaya. Oye, sí se parece, ¿no? Sí se Está parece, igualito. mano. La siguiente es una maravilla. Venga. Vamos a ver. Vamos a quitarla. ¿Qué pasa si mezclamos una foto joven de Muñoz Ledo? ¿Es Porfirio Muñoz Ledo de joven? Lo tenemos Órale, aquí de cuando joven. estaba en el PRI. Aquí lo tenemos. Órale. Con un micrófono. ¿Con un micrófono? Vamos a ver Ay, qué creo pasa. que yo ya sé qué pasa, sí. Tenemos, ni nada más, ni nada menos que... Atínale Achis. bien, Manolo. Tenemos a... Achis. No, Tenemos una cosa que se Tenemos llama tecnología y pues, improvisación bueno, de Manolo. está haciendo una A jugarreta. ver, repítelo, ¿o qué? No se puede. Bueno, Ya se traba. les voy a actuar todas ahorita. Tenemos A ver, al Coque Muñiz. A ver, espérate. Respira. En lo ¿Todo que va a salir arreglas bien? tu tecnología. ¿Se acuerdan que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó en la mañanera? Bueno, primero había dicho en la mañanera que había encontrado una camarita en Palacio Nacional, ¿se acuerdan? Todos se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, y luego, días después, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la camarita. Por favor, Carlita, dame esa primera imagen en la que el presidente de México muestra la camarita. ¿Cuál es esa imagen? Ahí está. Es el presidente con la camarita. Pero nosotros hicimos una investigación al estilo de EPC para acercarnos a la camarita. Dame un acercamiento, Carlita, por favor, a la camarita que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el primer acercamiento de la camarita. Otro acercamiento, otro más, dame más. ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! Ahí está la camarita, señoras y señores. La camarita que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana. Muy bien, ahora regreso con Manolo. Bienvenidos Manolo. a la tecnología. Muy Vamos bien. a ver qué pasa. Muñoz ¿Qué Ledo de pasa joven, si es Porfirio Muñoz Ledo con un micrófono? con el Tenemos micrófono? a el Coque Muñiz. ¡Bravo, muchachos! Muy bien. ¡Lo Vamos a la logramos! siguiente. Muy bien, Manolo. La ¿Qué siguiente, tienes? tenemos al bebé más enojado del mundo. Al bebé más corajudo del mundo. ¿Qué pasa si lo mezclamos con el meme de Oblígame, perro? Órale. El lomo más enojado del A ver, mundo. ¿qué pasa? Tenemos nada más ni nada menos que... ¡Ah, ¡Al jefe Diego, muchachos! ¿Cómo ven? ¡Al jefe Diego! Está bien A enojado. Diego Fernández de Oblígame, Ceballos. perros. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Siguiente. Vas bien, Manolo, vas bien. Que el expresidente Peña Nieto con Enrique su Peña Nieto. clásica foto del corazoncito. ¿Eso era un corazón? Sí, ¿No era un páncreas el que no, estaba era haciendo? como un corazón. ¿Un corazón? ¿Qué pasa si lo mezclamos con una clase de anatomía en portugués? ¡Ah, caray! En portugués, vamos a ver. Los mezclamos y tenemos al presidente de Brasil. Jair Bolsonaro. Jair Mira nada Bolsonaro. más. Pero a él sí le salió bien el corazón. A porque él ya sí tomó le la salió clase bien, de- lástima de personaje. Bueno, no hay a cuál irle, ¿va? Vamos con Pero uno bueno, más, vamos por con el favor. siguiente. Ese es el último. ¡Ah, caray! ¡Ah, Ese es el caray! último. Atención, Esto muchachos. me interesa. Esto me interesa. ¿Qué pasa si mezclamos al potro? El nuestro potro, que es camarógrafo? nuestro cámara 2. Aquí lo tenemos muy galán. Muy bien, el potro. Míralo Con un nada más. tratamiento. Ojos mirando al horizonte. Mirada conquistadora, ¿no? Mirada conquistadora. ¿Qué pasa si lo mezclamos con un tratamiento capilar? Con un tratamiento Tenemos capilar. ¡al Potro Gutiérrez, al futbolista! ¡Están igualitos! Mírenlo. Muy bien, tal? Manolo. ¡Lo logramos, muchachos! Gracias. Muy bien, mi querido Manolito. Qué gusto tenerte en Pista y Gracias, Corre. Gracias.
La ciudad de San Francisco adoptó formalmente una resolución que califica a la Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, como una organización terrorista doméstica. Esta determinación que toma San Francisco es histórica, porque estos hombres y mujeres que promueven el uso de las armas, la venta de las armas, la normalización de las armas en los Estados Unidos de América, podrían ser un hilo fino que una a las tragedias que tienen que ver con los tiroteos en la Unión Americana. Mire lo que pasó en San Francisco. San Francisco declaró a la Asociación Nacional del Rifle como una organización terrorista doméstica y llamó a otras ciudades de Estados Unidos a dar el mismo paso. La revista Newsweek señala que la Junta de Supervisores del Legislativo Local de esa ciudad de California tomó esta determinación. La funcionaria del Distrito 2, Catherine Stephanie, fue la autora del documento en el cual se declara que la Asociación Nacional del Rifle difunde propaganda que desinforma y pretende engañar al público sobre los peligros de la violencia armada. En su declaración, añade que todos los países tienen personas violentas y odiosas, pero dijo que solo en Estados Unidos se les da acceso inmediato a armas de asalto y cargadores de gran capacidad. La legisladora confirmó al canal local de televisión KVTU que decidió escribir el documento después del tiroteo en Herald y mencionó otras matanzas ocurridas desde entonces, como la de Dayton en Ohio y las del Paso y Odessa en Texas. La controvertida organización de armas manifestó en un comunicado que la medida es un truco absurdo para distraer de los problemas reales de San Francisco, como la falta de vivienda desenfrenada, el abuso de drogas y los delitos menores. Además, la asociación afirmó que continuará trabajando para proteger los derechos institucionales de todos los estadounidenses. Agregó que suele recibir fuertes condenas de muchos sectores que la consideran responsable de la epidemia de violencia armada en el país. Esta asociación se opone continuamente a la inmensa mayoría de las leyes de control de armas de fuego, luego de que la cadena de tiendas Walmart anunció que dejaría de vender municiones para armas cortas y rifles de cañón corto. Como respuesta a los tiroteos masivos, la NRA atacó a la compañía. Bueno, ahí está lo que pasó en San Francisco y ojalá y otras ciudades se sumen a esta determinación que tomaron a nivel, pues en este caso de ciudad en California y que se vaya replicando en otros estados de la Unión Americana. Voy a ir a una pausa, de regreso Manolo se va a lavar las manos de la grasa que le quedó de la gordita que desayunó hoy en la mañana para que sí sirva la touch con la otra sección que tenemos preparada, ¿verdad Manolo? Regresamos de Pisa y Corre, no se vaya. Ahora llegó el momento de brindar un servicio a la comunidad y es por eso que Manolo se ha lavado las manos. ¿Te las lavaste? No, a ver, ven. Con gordita en la Pásale. Huélemelas. Están limpias, ¿no? Ya, vete para allá. Pues, Nacho. Bueno, nos trae hoy la sección... No, anuncios clasificados, Manolo. Sí, Nacho, queremos revivir esta bonita tradición de los periódicos. Revivir esta bonita tradición de los periódicos y ayudar a nuestro público. Ah, muy bien, qué bueno. Por ejemplo, tenemos... ¿Te acuerdas de esos servicios a la comunidad? Claro, que sí salían en la tele, ¿no? Entonces queremos ayudar a la gente que anda buscando chambas y cosas. Entonces, ¿qué les parece? Como diseñador gráfico. Ok, a ver, venga. Dice así, diseñador gráfico busca empleo, proactivo, entusiasta, atención en el detalle, con 3 años, un año de experiencia en diseño de mamparas, lonas y otros para el gobierno federal. Oye, me hace sentido, ¿eh? Con 3 años, no 1. O bueno, con 1 año, no, menos 3. No, menos 3. Menos 3. 3 años. ¿Habrá sido el que diseñó la mampara del informe? Yo creo, anda buscando Yo creo que sí, muy bien. Bueno, pues ojalá y alguien lo quiera contratar. Ojalá lo contraten. Ahí si saben de alguien, muchachos, por favor. Tenemos a otro. Imagínate, seguramente en el currículum dice, yo trabajé para la 4ª, no menos, para la 8ª transmisión. Muy bien. Hay otro, ¿verdad? Sí, tenemos otro de una pareja. Ah, de amor, sí, de amor. No, a ver. Más o menos. A ver si adivinas de qué se trata. Dice así, pareja madura busca personas entusiastas para proyecto. No sexo, No pirámide, no ventas. De preferencia católicos con gusto por la grilla. Indispensable credencial para votar. Y firma, ambiente laboral sano. Los viernes se arman las Q-Babies en la oficina. Ya no digas que por eso no quieren... él no quiere venir al programa. Aquí hay Q-Babies, venga al programa. No, ya. ¡Manolo! No. Ay, como si tú no le entraras. No, pues sí, ¿Qué por de eso. malo tiene? ¿Por qué te burlas de eso? Las por Q-Babies. eso no viene.
Ay, Manolo, de verdad. Bueno, siguiente, por favor. Tenemos otro, un tema de una persona que perdió sus pertenencias. A ver. A ver si hay algún samaritano que lo pueda ayudar. Bueno, Dice así. a ver. Se buscan 70 millones de dólares caray. y obras de arte, varias. Ya sé que está en chino, pero se extraviaron durante un operativo. Si tienes algún informe, escríbeme. Recompensa jugosa, discreción total. Atentamente, Shen Li. Ajá, coopera, porque dicen, ¿Coopera coopera o para cuello? encontrarle. ¿Coopera o cuellos? ¿Coopera Sí. o Oye, sí, que a la hora de hacer las cuentas de lo que dice que Shen Li Llegón tenía en su casa Las Lomas, a lo que reportó el gobierno el gobierno federal, se extraviaron 70 millones. Qué raro. Lo Nadie los dejaron en encuentra. la calle. Lo dejaron en la calle. Bueno, más bien en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Ahora sí que le dieron cuellos también a la lana. ¿Tienes otro finalmente? Sí, el último. Me encanta por esta favor. sección de los Chéquenlo, por anuncios. favor, dice, de los tenemos un anuncios. anuncio Venga. especificado de una mujer empoderada. Empoderada, una mujer empoderada. Venga. Empoderada. Dice así. Mujer independiente y sin necesidades económicas, con propiedades en Miami, recientemente divorciada y en busca de nuevas aventuras. Busco hombre para compartir mi propósito de vida, gobernar la CDMX, no casados. Cualquier orientación política. Y tú no. Pues se me hace que yo me voy a animar, ¿eh? Nacho, Pues anímate. oye, de pronto en Miami. Anímate. Anímate, man. ¿Quién Nada será? más por los ¿Quién será? departamentos. Deja tú lo del proyecto político, pero no más por los departamentos. Pero bueno, ¿algo más, Manolo? No, pues nada más. Pues muchísimas gracias, Manolo. Nos vemos mañana. Gracias a ti, Gracias mañana por me hoy, te lavo las luciste. Te luciste. Mañana lavadita las Mañana manos, ¿eh? lavaditas Muy bien, manos. perfecto. Gracias, Manolo. Gracias, Nacho. Cambio de tema. Les presento al subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, que llamó pirujas a las concubinas, a las compañeras de los derechohabientes de la dependencia federal. Imagínense, además concubinas, terrible palabra, pero las llamó pirujas, a las parejas de quienes están afiliados al ISSSTE. Los acusa de pagar bajas cuotas y exigir atención médica costosa, y por eso les dice pirujas. El médico de profesión puso como ejemplo el caso de un paciente que necesita hemodiálisis, cuyo costo sin subsidio sería de 1,200 pesos y solo aporta a la institución cuotas de 490 pesos. Habrá que explicarle al doctor Mireles, pues, ¿qué es el ISSSTE? ¿Qué son las cuotas? Híjole, terrible. Mire. Si afuera les cuesta 1,200 pesos, aquí están pagando 490 al mes. Al mes. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer. Yo les digo de otra manera, pues es que racalenteños también, ¿eh? Hay que tener la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Híjole. El subdelegado del ISSSTE allá en Michoacán, José Manuel Mireles, hablando así de las parejas de quienes están afiliados al ISSSTE y reciben tratamiento médico. Después de estas declaraciones, en un video difundido por medio de su cuenta de Twitter, Mireles pidió disculpas a los derechohabientes del ISSSTE durante un evento realizado en un hospital allá en Apatzingán. Así lo dijo. Ofrezco mis disculpas, pues siempre he tenido un gran respeto por la mujer, no nada más porque yo salí de una mujer, sino porque la mujer es la puerta de nuestra vida, la mujer es la alegría de nuestras naciones, y también porque fue una mujer la que nos enseñó nuestros primeros pasos, fue una mujer la que nos enseñó nuestras primeras palabras. Sí, ajá, sí. Hay más noticias. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud Federal Hugo López presentó la campaña Lava, Tapa, Voltea y Tira para combatir la reproducción del mosco que transmite el dengue. En el espacio público, panteones, jardines, kioscos, tienen que exigir a sus municipios que actúen, porque esa es una responsabilidad municipal. Y los gobiernos municipales tienen recursos para el saneamiento básico y tienen que cumplirle a la población, es un compromiso local, que se haga la limpieza de espacios públicos. Ayer el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles al acero estructural de México y China.
Según la autoridad, las empresas mexicanas incurrieron en una práctica conocida como dumping, que implica vender el producto por debajo del valor del mercado. Continúa la investigación por el secuestro y homicidio del estudiante universitario Norberto Ronquillo. La juez 15 de distrito Rosa Montaño Martínez concedió un amparo contra el auto de vinculación por el delito de secuestro agravado contra José N. alias El Puebla, uno de los 3 detenidos señalados por rapto. Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán informaron que buscarán la repatriación de su cliente y que sean devueltos a México los $14,000 millones que el gobierno de Estados Unidos quiere decomisarle. Afirmaron que ese dinero podría ser destinado a pueblos indígenas. En la Ciudad de México, las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa verán reducido el suministro de agua potable la próxima semana. Esto debido a que disminuyó en 20% el caudal para esta temporada ante la falta de lluvias. Se estima que sean al menos alrededor de 5,000 personas que resulten afectadas. Un grupo de indocumentados africanos y haitianos causaron destrozos a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Elementos de la Guardia Nacional intervinieron para controlar la situación. El primer ministro británico Boris Johnson convocó a elecciones anticipadas para el 15 de octubre, 2 semanas antes de la fecha del Brexit. Sin embargo, el Parlamento rechazó su propuesta. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado de Pisa y Corre. Se quedan con Sale el Sol y, por supuesto, los pajaritos. Muy buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.